Bueno, vamos hacia adelante. Habíamos planteado la semana pasada, el miércoles pasado, y cuando terminábamos el espacio un tema muy interesante para conversar, que es el que vamos a tomar hoy, y que probablemente a muchos de ustedes les sea interesante o les sea provechoso de prestar atención, porque siempre hay dentro de la familia un adulto mayor a quien cuidar. En este caso de las estafas, el famoso cuento del tío, ¿no? Cuando llegan a veces con llamados telefónicos o en persona, gente que se hace de forma inescrupulosa pasar por enviados de reparticiones públicas, que piden dinero, documentación, información. Bueno, se ha dado en los últimos tiempos en diferentes modalidades y queremos hablar de esto. Nos acompañan, como todos los miércoles, representantes de la Fundación Centro de Estudios de Género, la doctora Eugenia del Campo y la doctora Romina Herrera. Muy buenas tardes, y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Bueno, la semana pasada habíamos planteado este tema, que queríamos retomarlo. Había generado preocupación, hasta de hecho el ANSES de forma oficial se pronunció para advertir de que toda esa gente que llamaba por teléfono diciendo que iba en nombre de ellos y que pedía dinero para que se le acredite un supuesto fondo, claro, no era así. No era. ¿Qué recomendaciones o qué consejos se le puede dar? Bueno, esto es muy importante que se trate siempre sobre las estafas de los adultos mayores, porque sucede muchísimo y no es muy hablado. Claro. La realidad es esa y siempre pasa, ya sea de manera, como lo estabas diciendo, telefónicamente o que se acercan a tu domicilio diciendo que vienen de alguna repartición pública a inspeccionar o a pedir datos. Es importante que los adultos mayores conozcan y ante la duda que llamen, que claro, pidan, que primeramente les doy diferentes casos que pueden suceder. Por ejemplo, muchas veces pasa que el adulto mayor va al banco. Tenemos acá el Banco de Santiago del Estero, que es el banco de donde van los jubilados a cobrar, claro, y se dan muchas veces estafas a la salida del banco. Entonces es importante, trabajando desde la Fundación, asesorábamos al Consejo Municipal de Adultos Mayores con esta temática, porque nos han planteado desde el mismo banco los empleados en la situación de que los adultos mayores salían del banco y muchas veces llegaban a su casa ya sin el dinero. ¿Por qué? Porque encontraban a alguien, en estos casos un estafador, claro, que les hacía un cuento y que les sacaba el dinero, o que daban mucha información y ya cuando llegaban a la casa le robaban en la puerta, claro, o bien, por eso es muy importante que siempre el adulto mayor, cuando vaya a cobrar, ahora que van a cobrar el aguinaldo, que vayan acompañados de una persona de su confianza, de un hijo, de un padre, de un nieto, de alguien que los acompañe, que sea de su confianza, o de alguna amistad que tengan, que los acompañe y que puedan seguir el trayecto de que él pueda cobrar el dinero, claro, que no se visibilice el dinero ni en la calle, que lo estén contando, y tratar de guardarlo bien para de esa manera llegar a su domicilio y guardarlo donde ellos acostumbran a guardarlo. Es importante eso, que tengan presente que no se debe dar información a nadie afuera de un banco ni adentro de un banco, con quién viven, a dónde viven, si viven solos. Muchas veces son los atracos a la entrada de las casas. Entonces es importante que sepan, que se informen. La sociedad va cambiando, hay mayores peligros, entonces quizás los adultos mayores vivieron en una sociedad antes más tranquila, claro, donde no había tanto peligro. Bueno, la sociedad comenzó a cambiar, entonces hay que tomar recaudos y es importante que ellos lo sepan. Entonces, como familia, hay que hacerlos darle como las prevenciones que deben tomar para poder ellos, para que no les pase esas clases de estafa. Como también, que pasa muy frecuentemente, el llamado telefónico, el famoso llamado telefónico, que te llamo de las tarjetas, que te llamo de alguna telefonía para requerir datos. Claro. Recordemos que no hay que brindar datos de nada, ni datos ni números ni números del DNI, ni el nombre completo, ni con quién vivís, ni dónde vivís. Ningún dato hay que brindar. Ante la duda uno debe cortar. Es importante cortar ante la duda. O bien llamar uno al lugar y consultar. Claro. Igual que pasa cuando va cuando va alguien de alguna empresa pública, ya sea de la luz, el gas o de la telefonía incluso también, que van al domicilio. Y claro, primeramente no abrir la puerta, sino tratar de mirar y preguntar desde afuera,
Segundo, tomar recaudos. Sí. Es importante siempre tomar recaudos, estar atentos, para que no pasen estas estafas, para que no pasen y entren y te roben. Ante la duda, llamar a la empresa y consultar si en ese domicilio ellos enviaron a alguna persona, pedir la identificación. Claro. Cuando un empleado de alguna repartición pública va a concurrir a algún lugar, ellos siempre deben llevar la identificación. Claro. Y ante la duda siempre decir espere y llamar para ver, o llamar a una persona adulta para que los ayude, para que estas cuestiones de estafas no se susciten. Muchas veces los adultos mayores, como por confiados, se diría, pasan estas situaciones, los malos ratos, y que suceden agresiones incluso, que entran a su casa, los golpean, los roban, y después, bueno, sufren las consecuencias. Claro. Me gustó ese consejo de un llamado telefónico sospechoso, cortar. Sí. Porque, claro, el estafador tiene habilidad en eso, en envolver, en persuadir, en sonsacar. Entonces, cuando por ahí uno piensa que está controlando la conversación para adivinar quién es la otra persona, en realidad es la otra persona la que la está manejando para sacarnos datos. Digo, sacarnos porque a veces también se lo hacen a gente joven. Sí, por supuesto. Que a veces brinda datos como el famoso, hola, ¿con quién hablo? Y decir, bueno, pero vos me estás llamando a mí, o sea, sabrás vos a quién querés llamar, y esta línea a nombre de quién está, o que claro que es muy común, y uno a veces lo hace dudar y te dice, pero ¿y cuál es cómo es su número? Este número tiene, claro, un montón y por ahí uno cae en la trampa y genera a la otra persona datos que después pueden servirle para algún estudio. Sí, para estafa, hacer ¿no? alguna clase de estafa. Claro. Así que es importante que no se brinde ante una sospecha, cortar el teléfono o pedir que esperen, y pedir una ayuda a un familiar, a un amigo, o llamar por teléfono. Siempre pedir una ayuda, porque uno quizás por confiado le abre la puerta y puede suceder un robo o que los golpeen. Entonces es importante que de esta manera el adulto mayor esté prevenido, esté atento para que no le puedan suceder estas cuestiones. Sí. Recordemos que el adulto mayor, y celebramos, que también quiero contarles, y para que todo el público lo sepa, el año pasado en Argentina ratificó la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, que es una convención muy importante para nuestro país, que nosotros no teníamos leyes efectivas para la protección y para el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores. Eso el año pasado, en septiembre, si no mal recuerdo, se ha ratificado, que fue un gran avance para nuestra sociedad, que tengamos leyes con respecto a los adultos mayores. Recordemos que todos vamos a ser en algún momento adulto mayor, y que es importante que tengamos presente en los derechos que todos tenemos. Claro. El hecho de ser adulto mayor no es que vos perdés derechos o que no vas a tener la posibilidad de poder seguir ejerciendo los derechos que siempre tuviste. Recordemos que el adulto mayor, a partir de los 60 años ya se considera una persona adulta mayor, y nuestra sociedad va avanzando y el mundo va avanzando, y ahora no es como antes, que uno ya se consideraba viejo a los 40, 50, claro, sino ahora ya comenzamos a avanzar. Incluso hay distintas teorías a nivel mundial que vamos a tener como una cuarta generación en lo que respecta a lo que es el adulto mayor, porque ya el adulto mayor, que antes que lo considerábamos a los 40 años, ya no es lo mismo ahora una persona de 40 a una persona de 60, y más adelante va a ser las personas de 80, y la vida se va a extender. Entonces es importante que respetemos los adultos mayores. Siempre cuando damos algunas charlas, cuando nos invitan a hablar sobre lo que es los adultos mayores, hablamos como cuestiones muy básicas que nos han enseñado nuestros padres. El respeto al adulto mayor en cuestiones muy esenciales, como por ejemplo cuando uno sube al ómnibus. Cuando uno sube al ómnibus, los primeros 4 asientos, ¿de quiénes son? De las personas más vulnerables, de alguien que tenga alguna dificultad, o de una embarazada, o de un adulto mayor. Muchas veces nos olvidamos, y hay que hacer recordar eso, que son cuestiones de costumbre que fueron plasmadas en leyes, porque las costumbres después se plasman en leyes. Entonces, que no nos olvidemos que como sociedad debemos respetar a los adultos mayores, y que también otra de las cuestiones, cuando estamos haciendo una cola en algún servicio público, o cuando hacemos, la vez pasada me tocó ir a una telefonía celular, y he visto a 2 personas, un señor que
no se podía parar y estaba haciendo una cola de 7 personas y el policía no le decía, venga, usted tiene prioridad. Claro. Entonces es importante que sepamos que el adulto mayor, la embarazada, tienen prioridad en una cola de cualquier lugar, de un banco, de alguna oficina pública, de un lugar privado. Es importante que conozcamos y que hagamos respetar eso, porque sí, quizás en algún momento nos va a tocar a todos, por eso es como que es importante que sepamos y que hagamos respetar, porque todos vamos a ser en algún momento adultos mayores, para que de esa manera podamos hacer que esos adultos mayores puedan vivir sus últimos tiempos mejor y que tengamos respeto hacia ellos. Perfecto. Bueno, ahí están las recomendaciones y atentos, hay gente inescrupulosa que no tiene ningún prurito en aprovecharse de las distracciones y si es el jubilado o la persona mayor la víctima más vulnerable, no va a dudar en ir a por ellos, así que vamos a estar atentos en la familia para evitar este tipo de malos momentos. Bueno, y no queremos dejar pasar la visita de ambas integrantes de la Fundación Centro de Estudios de Género para abordar, aunque sea un poquito más brevemente, una noticia prácticamente del día. Es en realidad algo que se ha generado en el día de ayer con esta denuncia, primero mediática y que luego también va, supongo que con un correlato en la justicia penal. El colectivo de actrices acompañó para que una joven actriz denuncie a un muy conocido actor de la Argentina, Juan D'Artés, a quien se lo denunció ya no de abusos, de acoso, sino directamente de una violación y encima en su momento cometida contra una menor de edad. Bueno, esto ha generado y ha disparado un sinnúmero de consideraciones, de opiniones. ¿Qué lectura pueden hacer ustedes o hacen ustedes de este en primer lugar, celebrar y apoyar el colectivo de actrices que apoyan y la sonoridad y solidaridad que hay entre ellas y la protección por ahí de cuidado que tienen con la actriz que se expuso frente a semejante situación y que se animó a contarlo, celebrar eso y también la cuestión esta de las interpretaciones sobre si estaba maquillada, si la chica, todas interpretaciones que no hay lugar, ¿entendés? Que no corresponderían y, volvamos a la cuestión de la conciencia. Estamos hablando de un acceso carnal y realmente, la gente, hay mucho machismo naturalizado todavía, entonces hay que seguir trabajando. Es algo que realmente nos hace falta tiempo, pero hay que celebrar que se esté dando, que estemos hablando del tema y que haya más mujeres, porque todavía falta, pero que hayan más mujeres que entiendan el concepto, que entiendan lo que implica violencia y la lucha contra esto. Claro. Sucedió, como sucede muchas veces, que se dan este tipo de denuncias mediáticas con personas que tienen, cierta capacidad de penetración con su mensaje, como son actrices o personas que trascienden públicamente, que luego generan un efecto de empoderamiento y de valentía en muchas otras víctimas. Y no sé si lo han visto, pero en Catamarca se abrió una cuenta de Twitter que en el hilo fue publicando denuncias que mujeres hicieron de hechos de abusos o de acosos que han sufrido a lo largo de su vida. Y hoy lo veíamos con compañeros en la producción y compañeras que nos llamaba realmente la atención la cantidad de hechos que en muy pocas horas se denunciaron en primera persona, mujeres que decían cuando tenía cierta edad me pasó tal cosa, tal otra. ¿Cómo valorar ese tipo de fenómenos? Es muy importante que por una denuncia, que en este caso las actrices se han unido todas, y eso es muy importante, la unión entre las mujeres, para que podamos animarnos a denunciar, porque muchas piensan que porque si fueron víctimas de abuso, que esas son las culpables, porque eso es lo que siente una mujer cuando es abusada, que ha sido ella la culpable, por eso la han abusado, o que tiene vergüenza. Entonces es importante que ellas sepan que no están solas y que hay una comunidad de mujeres que la van a apoyar y se van a solidarizar con ella,
como lo han hecho en este caso las actrices en Buenos Aires. Nosotros celebramos de la Fundación la realidad de que pasen estas cosas, de que se comience a hablar y se hable realmente en serio sobre esta problemática del abuso, de la violencia de género, que comencemos a tomar conciencia de que se debe comenzar a cambiar. La sociedad debe comenzar a cambiar, a buscar a buscar un modelo de sociedad donde exista la igualdad entre los hombres y las mujeres, donde en este caso me comentás vos sobre estas denuncias que se hacen en una página de las redes sociales. Sí, en Twitter. Efectivamente celebro eso, y es importante que un fiscal podría comenzar a investigar y a ver las denuncias, a ver si son viables o no, para claro, de esa manera comenzar a actuar. Recordemos que las denuncias de abusos sexuales, en los casos de los menores, un fiscal puede actuar de turno. En los casos de los mayores debe haber una querella, efectivamente uno debe hacer la denuncia, pero ante un hecho que se pueda conocer, cuando sean menores de edad, un fiscal tiene la obligación, atento a que ha cambiado hace muy poco la ley, de actuar de manera rápida y de oficio, claro, para que de esa manera se pueda conocer la verdad y si efectivamente ha sucedido una violación, un abuso, violación antes se llamaba en nuestro código, ahora es abuso sexual, se pueda ser penado. Claro, claro, claro. Porque son hechos aberrantes que no podemos permitir como sociedad que sigan pasando. Recordemos que Catamarca tiene muchos casos de abusos. Entonces es importante que trabajemos en esto y hablemos bastante sobre lo que es el abuso, de la violencia de género, para que esto comience a irse de lo de nuestra sociedad. No podemos continuar permitiendo esta clase de hechos que sucedan. Sí, bueno, es un tema que da para largo y tiene dos derivadas que por ahí en otro momento podremos también abordar. Por un lado, cómo tomar con responsabilidad el poder que tienen las redes sociales para difundir este tipo de casos, para tampoco disparar una casa de brujas, esto que sería una casa de brujos sería, sí. Porque también sucede que la publicación de nombres de forma indiscriminada pueden involucrar a personas que después definitivamente se comprueben inocentes o que ni siquiera se comprueben o no porque no se inicia un proceso penal formal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro también analizar la conducta del machismo en las propias mujeres, ¿no? Que lo hablábamos fuera de cámara, que a mí realmente me impactó el grado de hostilidad, de violencia de muchas mujeres para con las propias mujeres, por ejemplo con el grupo de actrices a las que les ejercieron el ABC del machismo, ¿no? Juzgándolas si consumen drogas, cuál es su estilo de vida, que por qué el pañuelo verde, que por qué hablan con la E, que por qué un montón de cuestiones accesorias que no tienen nada que ver con el hecho central, que es que a una chica la violaron cuando era menor de edad, ¿no? Sí, pero es el patriarcado que está instaurado en la mente de la sociedad en general. Por eso en otra oportunidad hemos hablado de que es fundamental que eduquemos a nuestros hijos en igualdad, para que a partir de ahí haya un cambio de conciencia y una reivindicación de la mujer. Claro. O sea, eso es fundamental, y también la empatía, ¿no?, que genera entre mujeres el hecho de la denuncia pública y del apoyo del colectivo de actrices a las demás mujeres, que por ahí una mujer que está acá en Catamarca se anime a denunciar su propia violación, su propio abuso. O sea, genera empatía y es muy importante, o sea, lo que mencionaba la chica ayer, o sea, ella está cumpliendo con un rol, se animó para ser un sujeto activo de transformación. Y bueno, aplaudir eso, ¿no? Claro. Porque realmente no debe haber sido nada fácil. Muchas por acompañarnos de vuelta hoy. No, gracias a ustedes. Pública, es muy amable. Bueno, interesante. Y este último tema sin duda es que no está, pero ni mucho menos agotado, que va a dar para seguir hablando, no por este caso puntual solamente, sino por todo lo que rodea a este tipo de denuncias, y también, bueno, el hecho de que sigan existiendo y cómo la sociedad toma cuando se hacen públicos, ¿no?